Nunca debí haberme salido de la carretera principal. Eso me lo repito cada vez que cierro los ojos y veo de nuevo su carita blanca pegada al vidrio del copiloto, con esa sonrisa que no era de niño. Era martes por la noche, finales de octubre, y yo venía de Culiacán, después de un viaje de trabajo que se había alargado más de lo planeado. Eran casi las 11 cuando tomé el entronque hacia la maxipista Mazatlán-Culiacán. Esa autopista de cuota que atraviesa el norte de Sinaloa entre Lomeríos y Monteserrado. Mi esposa me había mandado mensaje para decirme que me esperaba con cena caliente y yo solo quería llegar. Era la ruta más rápida. El tramo es moderno, bien iluminado en los puentes, pero entre trecho y trecho hay kilómetros donde la oscuridad es total, sin rancho, sin gasolinera, sin nada, solo el asfalto y el monte a los lados. Los camioneros la conocen bien. A esa hora ya casi no hay nadie. Llevaba unos 40 minutos de camino cuando mis faros iluminaron algo en el acotamiento. Al principio pensé que era un animal, un perro quizás. Luego, al acercarme, vi que era un niño parado al borde de la carretera, en el carril de acá, mirando hacia el frente, de espaldas, con una playera blanca y short oscuro, sin zapatos. Pisé el freno con fuerza. La adrenalina me subió de golpe. ¿Qué hace un niño aquí, solo, de noche, en medio de la maxipista? Ni rancho cercano, ni vehículo averiado, nada. Solo él. Orillé la camioneta poco a poco, echando las luces de emergencia. Me bajé sin pensarlo mucho, porque uno no deja a un escuincle solo en la autopista. Oye, le grité desde unos metros atrás. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? El niño no se movió. Siguió de espaldas, tieso como palo, con los brazos pegados al cuerpo. El viento movía las hierbas del acotamiento, pero a él no lo movía nada. Me acerqué otro poco. Calculé que tendría unos 7, 8 años, cabello negro, cortito, piel que bajo las luces se veía muy pálida, casi grisácea. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado detrás de él, esperando que se moviera. La carretera estaba en silencio total, ni un carro, solo el zumbido del monte y mis propios latidos. Mijo, dije suavizando la voz, ¿dónde están tus papás? Entonces, despacio, muy despacio, el niño empezó a voltearse y yo, que ya estaba a menos de 3 metros, me quedé congelado antes de que terminara el movimiento. Por lo que vi, no fue la cara de un niño asustado, ni de uno perdido, ni de uno llorando. Lo que vi fue una cara sin expresión, completamente plana, con los ojos muy abiertos y muy negros, sin brillo, como los ojos pintados de una muñeca. La boca estaba cerrada pero curvada, apenas, en algo que quería ser una sonrisa pero que no lo era. No dijo nada, solo me miró. Reculé. No fue una decisión consciente, fue el cuerpo tomando el control. Di 3 pasos hacia atrás sin quitarle los ojos de encima, y el niño, sin mover los pies, se giró para seguir mirándome.
Giró la cabeza más de lo que un cuello debería permitir, hasta que yo estaba casi de lado y él seguía de frente. Corrí a la camioneta, metí reversa sin maniobrar bien, me golpeé contra la guarnición del acotamiento, arranqué, aceleré como nunca en mi vida en una carretera de cuota, 80, 100, 120. No miré por el espejo retrovisor durante un largo rato. Y cuando por fin lo hice, el acotamiento atrás estaba vacío, ni rastro del niño. Llegué a Mazatlán casi a la medianoche, tembloroso y con la boca seca. Le conté todo a mi esposa. Ella me escuchó sin interrumpirme. Me puso las manos en los hombros y me dijo que debía haberle marcado a la policía por si era un niño real en peligro. Tenía razón. La llamada la hice desde la cocina, sintiéndome al mismo tiempo ridículo y aterrado. El agente tomó la nota con mucha calma y me dijo que en ese kilómetro no había ningún reporte de menor desaparecido, que era un tramo despoblado, que probablemente era fatiga del camino. 3 semanas después, un amigo camionero que hacía la ruta Mazatlán-Culiacán me mandó un mensaje de WhatsApp sin texto, solo una nota de voz. Le di play mientras desayunaba. Me contaba, con la voz entrecortada, que la noche anterior había parado en el acotamiento de la maxipista porque creyó ver a un niño solo, que al bajarse, el niño se había volteado, que tenía los ojos negros y una sonrisa que no era de nadie vivo, que había corrido de vuelta a su tráiler y no había parado hasta Escuinapa. Lo único que le respondí fue: no pares, nunca más pares en ese tramo. No sé qué es lo que vive en ese kilómetro de la maxipista. No sé si es el espíritu de algún niño que murió en un accidente, o algo que lleva más tiempo ahí que la carretera misma, aprovechándose de que la gente buena para en la oscuridad cuando ve a un niño solo. Lo que sí sé es que desde esa noche, cada vez que conduzco de noche por Sinaloa, si mis faros iluminan a alguien parado en el acotamiento, no freno, no bajo, no me detengo, porque en México, a veces, lo que parece necesitar ayuda es lo que te consume si te acercas demasiado. Esta fue mi confesión de medianoche. Esta noche les traigo el testimonio de un hombre que lleva más de 15 años recorriendo las carreteras de México, al volante de su tráiler. Un hombre de pocas palabras, de esos que creen más en el asfalto que en cualquier otra cosa. Pero lo que vivió una noche en la autopista Mazatlán-Culiacán lo obligó a creer en algo que ningún manual de manejo, ningún supervisor de ruta y ningún compañero de trabajo supo explicarle jamás. Su nombre es Raimundo, y esto es su confesión. Yo llevo toda la vida adulta en esto del transporte de carga. Entré de ayudante a los 18 años y a los 23 ya tenía mi primera unidad. He cruzado este país de norte a sur más veces de la que puedo contar. Conozco cada curva peligrosa, cada tramo sin señal, cada trecho de carretera donde te quedas solo con el ruido del motor y tus pensamientos. Nunca le tuve miedo a la noche. Para mí, la noche era simplemente mi turno. Pero eso cambió el 14 de agosto del 2019. Esa fecha la tengo marcada. No en ningún papel, sino aquí adentro. Iba de Culiacán hacia Mazatlán, carga de abarrotes, nada fuera de lo común. Salí tarde porque el cliente tuvo retrasos en el almacén, así que me arranqué como a las 11 de la noche. La autopista estaba vacía, como siempre a esas horas entre semana. Solo yo, el tráiler y los kilómetros pasando uno tras otro. Todo iba bien hasta que llegué a la zona del kilómetro 303.
Los que conocen esa carretera saben que ahí hay una curva larga antes de un tramo recto que baja entre cerros. Siempre he notado que en ese punto la señal del celular se va por completo. Ni modo, esas cosas pasan. Fue justo ahí cuando vi a un hombre parado en el acotamiento. Estaba parado solo, sin vehículo a la vista, sin maletín, sin nada. Solo un hombre con ropa oscura mirando hacia la carretera. Mi primer instinto fue no detenerme. Nosotros los traileros tenemos reglas no escritas. De noche, en carretera, no paras por nadie. No porque seamos mala gente, sino porque hay muchos asaltos con ese método. Te hacen parar y ya tienes a 5 hombres adentro. Pero algo me pasó esa noche. No sé cómo explicarlo. Algo me jaló, como si mi pie hubiera pisado el freno por sí solo. Me orillé. El hombre caminó hacia el tráiler sin prisa. Subió al estribo. Abrió la puerta del copiloto y se sentó. Le calculé unos 50 años, cara curtida, manos de trabajador. Traía una chamarra de cuadros que se veía vieja, pero limpia. No dijo gracias. No dijo nada. Solo se acomodó en el asiento y miró hacia adelante. Yo arranqué. ¿A dónde va?, le pregunté. A Mazatlán. Me respondió. Voz pausada, normal. ¿Qué pasó con su carro?, Se quedó atrás. dijo, y no habló más. Eso fue raro, sí, pero tampoco tan raro. Gente que se queda varada en carretera hay bastante. Lo que me fue poniendo incómodo fue otra cosa. Fueron varios detalles pequeños que fui notando conforme avanzábamos. El primero fue el frío. Dentro de la cabina de un tráiler hace calor, especialmente con el motor trabajando. Pero desde que ese hombre se subió, empecé a sentir un frío raro. No de ventana abierta, sino un frío que venía de adentro, como si alguien le hubiera bajado varios grados a la cabina. El segundo detalle fue que en ningún momento vi que ese hombre parpadeara. Yo lo miraba de reojo cada cierto tiempo, como se hace cuando llevas pasajero desconocido. Siempre estaba mirando al frente, con los ojos muy abiertos. Nunca parpadeó, ni una sola vez en todo el camino. Y el tercero fue el olor. Olía a tierra mojada, a tierra recién movida, no a sudor, no a cigarrillo, no a comida, a tierra. Como cuando están haciendo una zanja, o como cuando llueve en el campo y la tierra se abre. Ese olor específico, yo lo asocio con algo que no me atrevía a pensar mientras manejaba. Llevábamos como 20 minutos en silencio cuando él habló de nuevo. ¿Conoce el rancho de los Sauces? Me preguntó. De nombre, le dije, Está por el Libramiento Viejo. Ahí viví dijo. muchos años. Ahí están mis hijos. ¿Ya no vive ahí?, le pregunté, sin pensar muy bien lo que estaba diciendo. Él tardó un momento antes de responder, Ya no puedo vivir en ningún lado. dijo. Yo no entendí en ese momento. Lo tomé como una respuesta de alguien que tal vez había perdido su casa o que andaba en algún problema. No le pregunté más. Seguí manejando. Cuando llegamos a las afueras de Mazatlán, él me dijo que lo dejara en el crucero del distribuidor vial, que está antes de la ciudad, que de ahí podía caminar. Le dije que si quería lo llevaba más adentro, que no era problema, pero insistió. Aquí está bien, dijo. Me orillé. Él abrió la puerta, bajó del estribo y sin voltear a verme caminó hacia el lado del distribuidor. Yo me quedé un momento mirándolo por el espejo lateral. Caminaba despacio, recto, sin voltear. Y entonces lo perdí de vista. No detrás de un árbol, no detrás de un pilar. Solo lo perdí de vista. Estaba ahí y dejó de estar.
Yo arranqué y no paré hasta llegar a la bodega del cliente. Entregué la carga, firmé los papeles y me fui directo a un hotel a dormir. Pero no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo, repasando cada detalle de esa noche. Al día siguiente, antes de regresar a Culiacán, hablé con un compañero que tiene familiar en esa zona. Le mencioné el rancho Los Sauces y le pregunté si sabía algo. Me dijo que sí, que era un rancho ganadero cerca del Libramiento Viejo. Que le preguntara a su tío, que de toda la vida había vivido por ahí. Llamé al tío de mi compañero esa misma tarde. Le describí al hombre, la edad, la chamarra de cuadros, las manos grandes, la cara seria. El señor se quedó callado del otro lado de la línea. ¿Por qué me pregunta eso?, me dijo. Porque ese señor se subió a mi tráiler anoche en el kilómetro 303, le dije. Otro silencio largo. Eso no puede ser, me respondió el señor. A don Crescencio lo mataron hace 3 años en ese mismo kilómetro. Un tráiler se lo llevó en la oscuridad cuando se bajó a revisar una llanta. Lo sepultamos en el rancho, junto a su casa. Sus hijos todavía viven ahí. Yo no supe qué decir. El señor me preguntó cómo estaba yo, si necesitaba algo. Le dije que estaba bien y colgué. Esa noche fui a la capilla más cercana que encontré. No soy muy religioso, nunca lo he sido, pero sentí que necesitaba estar en un lugar así. Me senté en una banca y me quedé ahí un buen rato sin hacer nada, solo pensando en ese hombre que olía a tierra, que nunca parpadeó, que me dijo que ya no podía vivir en ningún lado y que caminó hacia la oscuridad del distribuidor vial y desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Raimundo sigue manejando tráiler hasta el día de hoy, pero evita el turno nocturno cuando puede. Y cuando no puede evitarlo, pasa al kilómetro 303 sin reducir la velocidad, sin mirar el acotamiento, sin detenerse por nadie. Dice que no se arrepiente de haberlo recogido esa noche, que si don Crescencio necesitaba llegar a Mazatlán, de alguna forma lo logró, que tal vez solo quería estar cerca de su tierra una última vez, o despedirse de sus hijos sin que ellos lo supieran. Hay cosas en estas carreteras que no tienen explicación. Los traileros lo saben mejor que nadie. Ellos pasan por donde la mayoría no pasa, a horas en que la mayoría no está despierta. Son testigos de un México que ocurre en silencio, entre el asfalto y los cerros, entre la noche y el amanecer. Y a veces, en ese México, los que ya no están también tienen a dónde ir. Gracias por escuchar. Aquí termina la confesión de esta noche. El minuto final de la noche se aproxima, pero lo que acabas de presenciar habitará en ti hasta que despierte el día. Entonces dime, ¿qué confesión guardas celosamente bajo la luz diurna? Haz de los comentarios tu espacio sagrado de liberación. Aquí nadie te castiga. Aquí todos comprendemos el silencio. No te lleves esa carga a lo desconocido. Déjala reposar aquí, con nosotros. Confesiones de medianoche. Y jamás lo dudes. La penumbra es donde la verdad encuentra su voz. Buenas noches. Este es un relato de esos que no se cuentan en las paradas de descanso habituales, ni se dicen por la radio cuando hay mucha gente en la frecuencia. Lo que me pasó a mí me cambió la vida, y aunque ya pasaron varios años, todavía siento que el frío me recorre la espalda cada vez que veo una veladora encendida a la orilla del camino. Soy Hugo, trailero de oficio, como lo fue mi padre y mi abuelo. He recorrido México de arriba a abajo, desde las dunas de Sonora hasta las selvas de Chiapas,
Pero lo que me ocurrió en el tramo de Matehuala a Saltillo es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Todo empezó un martes de noviembre. Traía un flete de piezas automotrices, un full que venía pesado y me urgía llegar a la frontera. El patrón me había presionado con el tiempo, así que decidí no parar en mi cachimba de confianza. Grave error. La fatiga de este oficio es una mala consejera. Te hace ver sombras donde no las hay. O peor aún, te hace ignorar las advertencias que el mismo camino te pone enfrente. Eran cerca de las 2 de la mañana, cuando el motor empezó a cascabelear. No era algo grave, pero sentía que la máquina se me amarraba. Decidí orillarme en un descanso que parecía abandonado. Un pedazo de tierra compacta rodeado de matorrales, y ese silencio sepulcral que solo se encuentra en el desierto potosino. Bajé con la linterna en mano, revisando las llantas y las mangueras. El aire soplaba con una fuerza inusual, un silbido largo que parecía un lamento. Fue entonces cuando la vi. A unos metros de donde me estacioné, oculta tras unos arbustos de gobernadora, había una pequeña construcción de concreto. No era más grande que una caja de televisión antigua, pero estaba pintada de un color blanco que brillaba bajo la luna llena. Por pura curiosidad, esa maldita curiosidad que a veces nos pierde, me acerqué. Al iluminar el interior, me topé con un altar de la Santa Muerte. Estaba impecable, lo cual era extraño estando en medio de la nada. Había flores marchitas, pero también una botella de tequila recién abierta, puros a medio consumir, y un montón de monedas y billetes de diferentes denominaciones. En el centro, la imagen de la niña blanca tallada en madera oscura, con una guadaña de plata que relucía de forma inóptica. Sus ojos, dos cuentas de vidrio negro, parecían seguir el movimiento de mi lámpara. Aquí es donde mi historia se tuerce. Siempre he sido un hombre de poca fe, más apegado a la lógica del diésel que a las cosas del espíritu. Vi entre las ofrendas un dije de plata, una cadena gruesa con la figura de la muerte, y que brillaba más que todo lo demás. No sé qué me pasó por la cabeza. Pensé en mi hijo, que cumplía años pronto, y en lo mucho que le gustan esas cosas de protección. Ella no lo necesita, me dije a mí mismo, tratando de callar mi conciencia. Aquí se va a quedar arrumbada. Estiré la mano. En el momento en que mis dedos tocaron el metal frío, el viento se detuvo en seco. El silencio se volvió tan denso que me dolían los oídos. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi brazo, pero aún así cerré el puño y me guardé el dije en el bolsillo del pantalón. Regresé al camión casi corriendo. El motor encendió el primer llavazo, pero el ambiente en la cabina ya no era el mismo. Olía a incienso quemado y a flores podridas, un olor que se me metía hasta la garganta. Apenas puse el camión en marcha y alcancé la 5ª velocidad, escuché algo raro por el radio. No era la voz de otro compañero, era una estática pesada, y entre los ruidos, una voz de mujer, seca como la tierra, que decía mi nombre. Hugo, devuélveme lo que es mío. Hugo, el camino no perdona. Se me erizó la piel. Apagué el radio, pero la voz seguía ahí, saliendo de las bocinas apagadas. Miré por el retrovisor izquierdo
y lo que vi me hizo perder el control del volante por un segundo. Detrás de mi remolque no venían luces de otros camiones. Venía una niebla espesa, una nube blanca que se movía a la misma velocidad que yo, como si estuviera amarrada a mi defensa trasera. De pronto, un golpe seco en el techo de la cabina, como si alguien hubiera saltado desde un puente directamente sobre mi cabeza. El camión se sacudió violentamente. Empecé a sudar frío. Traté de acelerar, pero el motor no respondía. Las revoluciones bajaban a pesar de que tenía el pedal a fondo. Fue en la curva cerrada donde la vi por primera vez, fuera del altar. Ella no caminaba, flotaba. Estaba parada en medio de la carretera. Su túnica negra se fundía con la noche, pero su rostro, o lo que quedaba de él, era una calavera de un blanco marfil que resplandecía en la oscuridad. Frené de golpe. El rechinar de los neumáticos contra el asfalto fue el único ruido que rompió el silencio del desierto. Me quedé ahí, paralizado, con las luces altas iluminando a la muerte en persona. Ella levantó una mano, puro hueso largo y amarillento, y señaló directamente hacia mi bolsillo. En ese momento, las puertas del camión se abrieron solas. El frío que entró fue sobrenatural, un frío que parecía venir del fondo de una tumba. No es un regalo, es una deuda. Susurró una voz dentro de mi cabeza. Sentí como una fuerza invisible me jalaba hacia afuera de la cabina. Mis manos no me obedecían. Intenté gritar por el radio, pedir auxilio, pero mi voz no salía. Saqué el dije del bolsillo. El metal ahora quemaba. Estaba al rojo vivo, aunque no emitía luz. Me ardía la mano, pero no podía soltarlo. La figura se acercó lentamente a la ventana del copiloto. Sus dedos rozaron el vidrio y éste se estalló en 1000 pedazos. Pero los vidrios no cayeron. Se quedaron flotando en el aire. Vi sus ojos de cerca. Eran 2 abismos infinitos donde se veía todo el dolor de los que han muerto en la carretera. Tú tocaste mi casa. Tú robaste mi ofrenda. Ahora, tu ruta termina aquí, sentenció. En un arranque de desesperación, logré mover mi mano derecha. Recordé una pequeña Biblia que mi madre me había regalado y que yo usaba solo para nivelar una mesa en casa, pero que esa noche llevaba en la guantera. No sé si fue fe o por instinto de supervivencia, pero la tomé y la arrojé hacia la figura, mientras soltaba el dije de plata al suelo de la cabina. Grité con lo último que me quedaba de aliento: llévatelo y déjame en paz. La figura soltó una carcajada que sonó como huesos chocando entre sí. La niebla entró de golpe en la cabina, nublándome la vista por completo. Sentí un golpe en el pecho y perdí el conocimiento. Desperté cuando el sol ya estaba pegando fuerte en el parabrisas. Estaba estacionado exactamente en el mismo descanso donde había encontrado el altar, pero mi camión estaba en una posición imposible, como si alguien lo hubiera cargado y colocado ahí. Lo más aterrador no fue eso. Cuando me miré la mano, tenía marcada la figura del dije, una quemadura profunda en la palma, con la forma exacta de la Santa Muerte. El dije ya no estaba, ni el olor a flores, ni la niebla. Bajé del camión temblando. Fui hacia donde estaba la capilla. Ya no había nada, solo un montón de piedras amontonadas y ceniza, ni el concreto.
Ni pintura blanca, ni estatua. Era como si nunca hubiera existido, o como si el tiempo hubiera pasado por encima de ella en una sola noche. Regresé a la cabina y me puse a llorar como un niño. Manejé hasta Saltillo sin parar, sin mirar atrás. Hoy, 8 años después, ya no manejo de noche. Renuncio a las rutas largas y me dedico a repartos locales. Pero la marca en mi mano no se borra. En los días de frío me duele y se pone de un color morado intenso. A veces, cuando paso por alguna carretera y veo esas pequeñas capillas a la orilla del camino, acelero. He aprendido que hay cosas en la carretera que no pertenecen a este mundo y que el respeto no es algo que se le debe solo a los vivos. Si tú, que me estás escuchando, eres trailero o viajas mucho, te doy un consejo de hermano. Nunca te bajes en descansos que no conozcas. Nunca toques lo que no es tuyo. Y sobre todo, si ves un altar en medio de la nada, sigue de largo. Ella siempre está vigilando su casa y no le gusta que los extraños metan la mano donde no los llaman. Porque en la carretera, amigo, el flete más caro que puedes pagar es el de tu propia alma. ¿Te ha pasado algo similar en la ruta? Si tienes una historia de esas que no te dejan dormir en la cabina, compártela conmigo. Quizás así, entre todos, podamos entender un poco más de los misterios que se esconden tras las luces de nuestros camiones. Gracias por estar aquí. Esta fue la confesión de hoy.